Buenas. En el video de hoy vamos a ver un tema que es bastante complejo, por lo menos en lo que se refiere a las discusiones más filosóficas, que es el concepto de verdad en ciencia. Recalco la palabra en ciencia porque el objetivo de este video no es aspirar a definir lo que se entiende por verdad en filosofía, para nada. Pero obviamente que lo que vamos a discutir acá tiene ciertas connotaciones filosóficas. Eh, Voy a partir este video primero estableciendo algunos parámetros que se trabajan en ciencias naturales y que quizás son hasta medios intuitivos, pero que es bueno aclararlo desde un principio. Eh, una cosa es la realidad, ¿no es cierto? El universo, nuestro planeta, la naturaleza, donde estamos parados, ¿no es cierto? Y otra cosa son las ideas que nosotros tenemos respecto a la realidad. Es muy importante diferenciar estas dos cosas por cuanto el concepto de verdad, como se trabaja en ciencia, apela a distinguir lo que es el mundo respecto de lo que son las ideas acerca del mundo. Por ejemplo, yo puedo pensar que el universo es pequeño y en la realidad el universo puede que sea pequeño, puede que sea grande. Eh, y la verdad, ¿no es cierto?, es un concepto que contrapone las ideas con el mundo. ¿Me explico? Eh, por ejemplo, esto es un caso meramente personal. Existe un satélite que se llama Enceladus, un satélite natural, y Enceladus a mí me llama mucho la atención porque es un satélite que posee agua sólida, agua líquida, además tiene actividad eh, algo así como volcánica, submarina, una especie de geyser, ¿no es cierto?, que se muestran aquí en la fotografía, y en esos torbellinos gaseosos se han detectado varios compuestos orgánicos que son, digamos, muy esenciales para la vida. Yo creo, sería mi idea, ¿no es cierto? Lo estaría representado a la derecha. Yo creo que en el Cedalus existe vida, esa es mi idea, esa es mi creencia. Vida quizás primitiva, pero yo creo que existe vida. Pero eso es lo que yo creo. En la realidad existen dos posibilidades. O en el Cedalus existe vida o no existe vida. Y por lo tanto, mi idea puede ser cierta o falsa. ¿De qué depende que mi idea sea cierta? De que Enceladus tenga vida. ¿De qué depende que mi idea sea falsa? Que en Enceladus no exista vida. Por tanto, la verdad de mi idea no depende de mí, depende del mundo. Depende de cómo el mundo es. Eh, Eso que yo acabo de decir, que es tan simple digamos, de explicar, de decir, mira, ¿sabes qué? La verdad de una idea, la verdad de una creencia depende del estado del mundo, depende de cómo el mundo es. Eso ni siquiera es un debate, digamos, muy controversial. Y sin embargo, la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo yo sé cómo es el mundo? ¿Cómo yo puedo saber si existe o no existe vida en el Cedalus si ni siquiera puedo viajar hacia allá? Realmente lo complicado no es que las ideas sean ciertas o falsas, sino que lo complicado es saber cómo puedo saber si mi idea es cierta o falsa. Si es cierta o falsa. Ese es lo realmente complicado. Vamos a un caso un poquito más cotidiano. Eh, por ejemplo, no es lo mismo, supongan que yo creo que ustedes tienen en su bolsillo $1. Eso es lo que yo creo, mi idea. Luego, mi idea puede ser cierta o falsa dependiendo si en su bolsillo existe o no $1. Para saber si es que mi idea es verdadera o falsa, basta que ustedes metan la mano a su bolsillo y vean si es que ese dólar está presente o no. Por lo tanto, saber si es que mi idea es verdadera o falsa en este ejemplo del dólar es bastante simple por cuanto la evidencia es directa. Entonces ustedes pueden ir y registrar su bolsillo y observar directamente si existe un dólar y con eso podemos saber directamente si mi idea es verdadera o falsa. El problema está que la mayoría de las afirmaciones del mundo, nosotros no tenemos una evidencia directa de lo que nosotros creemos que existe en el mundo. Y voy a graficar esto con un caso. Supongan que ocurrió un asesinato, como aparece en la figura, ¿no es cierto? Y yo me hago la pregunta, eh, ¿qué sucedió? ¿No es cierto? Ahora, eh, el asesinato, si eso fue lo que realmente ocurrió, no necesariamente uno lo puede haber presenciado. De hecho, la mayoría de las veces, ¿no es cierto?, uno se encuentra un cadáver, pero en la realidad nadie ve el asesinato de forma directa, muy poca gente. Entonces, para este ejemplo vamos a asumir que el asesinato nadie lo vio y por lo tanto no existe evidencia directa del asesinato.
nadie vio a alguien, digamos, pegándole un balazo a esta pobre persona. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿qué ocurrió? O sea, ¿por qué esta persona está muerta? ¿No es cierto? Y si esa es la pregunta, ¿por qué esta persona está muerta? Yo tengo que plantear distintas ideas, distintas hipótesis. Eh, una de ellas, ¿no es cierto?, sería que esta persona se suicidó, es decir, se pegó un balazo. Ahora, como nadie vio la causa real de la muerte, ¿no es cierto?, yo lo que tengo que hacer es buscar evidencias de que ese hipotético suceso realmente ocurrió. Si ese suceso realmente ocurrió, yo debiera observar como evidencia indirecta un agujero en el cráneo de la víctima. Y supongamos que efectivamente existe. Ese agujero sería una evidencia indirecta de que el suicidio por un balazo en la sien ocurrió. Pero es una evidencia indirecta, pero no es concluyente. Por cuanto también puede darse la posibilidad que este agujero se lo infringió un asesino. Por lo tanto, el agujero en el cráneo puede ser evidencia a favor del suicidio, como también evidencia a favor de un asesinato. Por otra parte, como vimos en la figura anterior, en la escena del crimen habían 3 balas. Si esto fue un suicidio, no cuadra con esta evidencia. Un suicidio con un balazo, esta persona muere, por lo tanto no podrían haber 2 casquillos ocupados extra. Esa evidencia no cuadra con la hipótesis del suicidio. Podríamos decir que si esta persona se suicidó, necesariamente debe haber tenido algún tipo de conducta depresiva, ¿no es cierto? Y supongamos que los registros psicológicos que se conocían de esta persona, efectivamente había una conducta, digamos, depresiva. Esa sería una evidencia indirecta a favor, que sería una evidencia necesaria para apoyar la tesis del suicidio, pero no suficiente. No toda persona depresiva se suicida. Por lo tanto, con una evidencia indirecta yo no puedo concluir que la hipótesis del suicidio es cierta, ¿no es cierto? Y por otra parte, las manchas las marcas de heridas en el brazo tampoco coinciden con la hipótesis de un suicidio. O sea, si se pegó un balazo, ¿por qué tendría que tener heridas en el resto del brazo? ¿No es cierto? Por lo tanto, ante toda esta evidencia, uno tiende a pensar que la hipótesis del suicidio no sería la respuesta satisfactoria a la pregunta de qué le pasó a esta persona. Vamos a la hipótesis número 2. Supongamos que esto fue, la hipótesis es que esto no fue un suicidio, sino que fue un asesinato. Un asesino en serie como Charles Manson fue quien mató a esta persona. Si esto fuese cierto, ¿no es cierto?, uno podría recolectar una serie de evidencias indirectas de que esto realmente ocurrió. Supongamos que en la escena del crimen encontramos huellas digitales del asesino en el arma, como primera evidencia. Además encontramos que esta persona, este asesino, tiene un prontuario de violencia, ¿no es cierto?, registrado, lo cual también cuadraría con la hipótesis de que esta persona lo asesinó. Además hay filmaciones de cámara que muestran que este asesino estuvo cerca de la escena del crimen a la hora de la muerte. Tercera evidencia. Supongamos que además en el ropero de este asesino encontramos una polera con manchas de sangre. También sería una evidencia a favor de la hipótesis del asesinato. Y supongamos además que esa sangre corresponde con el ADN de la víctima. Y supongamos además que se encontró evidencia de que los distintos mensajes que intercambiaron hay amenazas de muerte. Es evidente que todas estas evidencias de forma individual quizás no son del todo concluyentes con la hipótesis del asesinato. Por ejemplo, si solo nos quedáramos con la evidencia de que se vio pasar a esta persona, potencial asesino, cerca de la escena del crimen, puede ser una evidencia a favor de que esta persona fue el asesino, pero también puede haber sido una mera coincidencia. Sin embargo, si analizamos toda la evidencia en su totalidad, ¿no es cierto?, nosotros decimos que es muy poco probable que toda esta evidencia se haya dado por mera casualidad junta, ¿no es cierto? Y por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que la hipótesis del asesinato fue cierta. De otra forma tendríamos que pensar que existen las coincidencias milagrosas, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos ante un caso en donde se puede establecer un hecho a través de una suma de evidencias indirectas, ¿no es cierto?, las cuales todas coinciden con la hipótesis del asesinato.
Así más o menos como procede la ciencia. La ciencia procede cuando yo afirmo cosas o planteo ideas respecto al mundo de la cual yo no tengo evidencia directa, el cúmulo de evidencias que se pueden deducir como consecuencias, ¿no es cierto?, de la hipótesis. Si es que todo este cúmulo de evidencias se da y nos permiten descartar cualquier otra hipótesis alternativa, llegamos a la conclusión que es muy poco probable de que nuestra hipótesis sea falsa y por lo tanto estamos concluyendo que ese hecho fue real, el hecho del asesinato cometido por este autor. Gran parte de lo que nosotros afirmamos respecto de la realidad, ¿no es cierto? Nosotros no lo vemos de forma directa, escapa a nuestro sentido, es transfenoménico. Yo aquí pongo, por ejemplo, algunos casos de lo que es la composición química del mundo. Eh, Supongamos que ustedes tienen una, una solución, una muestra de agua potable, ¿no es cierto?, en las cuales ustedes tienen la idea que esa solución tiene plata, plata, la sustancia química, plata, el elemento, ¿no es cierto? Luego ustedes quieren buscar evidencias de que efectivamente en esa muestra hay plata. Eh, Ahora, como los átomos de plata no se ven, la evidencia va a ser indirecta. Entonces, qué es lo que hacemos nosotros en química? Ejemplo que pongo porque yo soy químico y es como lo que más domino. Nosotros, si bien es cierto, no vemos las partículas elementales, sí nosotros podemos acumular un cúmulo de evidencia, ¿no es cierto?, que serían, digamos, datos que se debieran dar en el mundo si es que realmente esta solución tuviera plata. Por ejemplo, nosotros los químicos sabemos que el ion plata reacciona con yoduro para formar un precipitado amarillo que se llama yoduro de plata. Por lo tanto, si esta solución tuviera plata, al agregarle yoduro, lo que yo debiera observar, si esa idea fuese cierta, es la formación de un precipitado amarillo como en la solución. Supongamos que lo hacemos y se formó el precipitado amarillo. Tenemos una evidencia indirecta de que en esa solución había plata. En base a esta reacción que está acá. Plata más yoduro da yoduro de plata, que lo cual es un sólido. Ahora, otra segunda consecuencia, ¿no es cierto?, sería que además, si ese precipitado proviene de la reacción de plata con yoduro, yo debiera esperar que este precipitado, por ser un sólido puro, ¿no es cierto?, al filtrarlo y secarlo, yo debiera esperar que ese precipitado tenga el punto de fusión del yoduro de plata. Es decir, yo tomo ese polvo, analizo su punto de fusión con un instrumento apropiado para ello, mido su punto de fusión, ¿no es cierto?, y efectivamente veo que se funde a la temperatura de la cual sabemos que se funde el yoduro de plata. Si se da eso, tendríamos una segunda evidencia de que lo que había en esa muestra era plata. Por tanto, tenemos tres evidencias. Bueno, en realidad son dos. Tenemos la evidencia de que al agregar yoduro se forma un precipitado amarillo, ¿no es cierto?, que creemos que es yoduro de plata. Sabemos que la reacción del yoduro solo con plata reacciona para formar un precipitado amarillo. Los otros precipitados son de otros colores. Y además el punto de fusión cuadra con el punto de fusión del yoduro de plata. Por lo tanto tenemos tres evidencias las cuales son poco probables que se den todas juntas si es que no es verdad que efectivamente en la solución había plata. Por lo tanto, nuestra idea, ¿no es cierto?, tiene un peso de evidencia bien grande. No hay cómo proponer una hipótesis alternativa que sea racional, que explique los mismos datos. Concluimos, por lo tanto, que en el vaso hay plata. En ciencia, cuando uno investiga lo que es las hipótesis, ¿no es cierto?, uno no las pone a prueba con una evidencia, uno las somete a prueba con varias evidencias, la mayor cantidad de evidencias posible, de forma que nuestra hipótesis se corrobore o se refute, ¿no es cierto?, de forma que nos permita descartar incluso cualquier otra hipótesis alternativa. Como vimos anteriormente, una evidencia se puede interpretar de muchas formas. Vimos el caso de que el hecho de que un cráneo tenga un agujero, ¿no es cierto?, puede deberse a un suicidio, puede deberse a un asesinato. Y por lo tanto, para descartar la hipótesis del suicidio, se tienen que buscar más evidencias para que no concuerden con ella. Como también se podría descartar la hipótesis del asesinato. Los científicos trabajamos en torno a problemas, ¿no es cierto? Y todas las preguntas respecto a cómo funciona el mundo nos llevan a nosotros a plantear una serie de conjeturas. Conjeturas que incluso a veces son conjeturas o hipótesis que tienden a ser rivales entre ellos. Nosotros, en el marco de una investigación, buscamos las mejores evidencias posibles, ¿no es cierto?, porque también tenemos limitantes materiales y de tiempo. Buscamos evidencia a favor y en contra de nuestras ideas, ¿no es cierto? Y cuando encontramos evidencia, sobre todo las evidencias que nos favorecen, ¿no es cierto?, tendemos a publicarla, pero también si hay evidencia desfavorable, nosotros también lo decimos, ¿no es cierto?, en el marco de las investigaciones.
Eh, Ahora bien, eh, todo esto que tiene que ver con las preguntas, las hipótesis, sobre todo los datos, que son evidencias a favor o en contra de nuestra idea, nosotros lo sometemos a un manuscrito, si lo sintetizamos en un manuscrito, y ese manuscrito nosotros después, eh, entendiendo que el método científico ya jugó su papel, ¿no es cierto? Entregamos las mejores evidencias y ese manuscrito nosotros queremos ahora publicarlo, o sea, darlo a conocer. ¿Por qué era importante dar a conocer las investigaciones científicas? Por lo siguiente, y explico el proceso para los que no lo conocen. En general, el proceso de publicación, es decir, de hacer público nuestros resultados hacia la comunidad científica, pasa por elegir una revista que tenga una orientación cercana a nuestro tema de estudio. Nosotros, por ejemplo, sometemos nuestro manuscrito, se lo enviamos a un editor o una editora, ¿no es cierto? Y ellos tienen que decidir, como primer filtro, si es que nuestro manuscrito se ajusta al tema de la revista, como también si nuestra investigación tiene la calidad mínima para ser merecedora de ser publicada en ella. Por ejemplo, nosotros supongamos que estamos investigando acerca del desarrollo embrionario de pájaros, ¿no es cierto? Y yo someto mi investigación ya culminada a una revista. Si esta revista, si esta investigación es buena y además es una revista de pájaros, lo más probable es que pase este primer filtro. eh, pero si yo cometo el error de mandarle a una revista de astrofísica que no tiene nada que ver, por muy buena que sea mi investigación, lo más probable es que lo van a rechazar en este primer filtro, que se llama el filtro del editor. Si el editor o editora llegar a aceptar esta primera etapa, ahí no culmina el proceso, luego viene una segunda etapa en donde esta persona a cargo de la revista la somete a la segunda parte que se llama la revisión de pares. ¿Qué es la revisión de pares? Se llama pares porque son un equipo de revisores que también son científicos, que también trabajan más o menos en la misma área en la cual uno está publicando o intenta publicar, y esta revisión de pares, ¿no es cierto? A ellos les llega el manuscrito a toda esta gente y ellos verán si es que, en base a una pauta de corrección, si es que el manuscrito presenta la calidad científica y técnica necesaria para ser publicada y para concluir lo que dice concluir. Por ejemplo, mucha gente de ciencia pasa que recibe un manuscrito de alguna persona en el mundo que está investigando en un tema. Este científico, por ejemplo, a mí me ha tocado también ser parte de este equipo, ¿no es cierto? Yo he estado en las dos caras de la moneda y todos los que estamos en ciencia normalmente estamos en las dos caras de la moneda. Yo como científico he sometido artículos a revisión, me lo han aceptado, me lo han rechazado, y también he recibido manuscritos de otros científicos y me ha tocado ser evaluador. Y normalmente cuando uno juega el papel de evaluador, lo que tiene que hacer es evaluar la originalidad del trabajo, por ejemplo, ver que este trabajo en realidad es un aporte al conocimiento y que no es la mera repetición de algo ya sabido. Segundo, ver si es que cumple con los estándares técnicos de la disciplina, por ejemplo, si es que en el caso de mi disciplina, si es que tiene controles de exactitud, controles de precisión, grupos control, ¿no es cierto? Si es que las técnicas utilizadas son las adecuadas para la sensibilidad requerida, son juicios ya más técnicos que tienen que hacer los pares que investigan en el tema. Eh, si es que, y bueno, y los editores a los que somos revisores nos mandan una pauta, ¿no es cierto?, que hace preguntas como esta. Por ejemplo, si es que el trabajo es un aporte a la disciplina, si es que está bien realizado, si es que las conclusiones están sustentadas en la evidencia. Son esas las típicas preguntas que se hacen en la pauta, uno le evalúa y tiene que dar una recomendación. Normalmente las recomendaciones que uno le da al editor es que acepte el trabajo tal cual está, que lo rechace o que lo acepte con cierto grado de correcciones. Es decir, le dice al editor, mire, usted acepta el trabajo, pero antes mándele al autor o a los autores de este trabajo que hagan estas mínimas correcciones y si es que las hacen, tienen que ser aceptados. Por lo tanto, los pares revisores aceptamos, rechazamos o mantenemos el estatus de aceptado o rechazado, digamos, pendiente hasta que no hagan correcciones. Si es que esto pasa a la revisión de pares, y normalmente la revisión de pares es más de un científico el que revisa, normalmente son 3, 5, ¿no es cierto? Y si es que la mayoría de los revisores acepta el trabajo, pasa este filtro, el editor lo acepta y pasa ya a hacer una publicación formal como la que aparece aquí en el PowerPoint. Eh, Hasta aquí culmina lo que es la publicación. Sin embargo, nosotros estamos discutiendo ahora el tema de la verdad.
Mucha gente cree que en un artículo se puede concluir la verdad de una afirmación. ¿Ok? Por ejemplo, si yo conjeturo que una vacuna va a ser útil para curar el sarampión, y yo presento datos, ¿no es cierto?, que demuestran eso, mucha gente cree que con eso la ciencia terminó. Sin embargo, nosotros en ciencia somos bien escépticos y nosotros sabemos que por mucho que un trabajo esté publicado y que haya pasado todos los filtros anteriores, siempre existe la posibilidad que algún experimento haya estado mal realizado o que, los resultados que se dice que se obtuvieron, ¿no es cierto?, a lo mejor nadie los pudo reproducir. Y pasa mucho eso en ciencia. Por lo tanto, para establecer una verdad factual, no siempre, o sea, casi nunca, digamos, es suficiente una publicación. Como vimos en el caso anterior, una evidencia o dos evidencias, pocas evidencias, nunca son suficientes para concluir una verdad factual. Y en el caso de un paper pasa un poco lo mismo. Un paper es una investigación realizada por un grupo de estudio que tiene limitantes, aporta la evidencia que puede en base a los medios y el tiempo que tiene, ¿no es cierto? Pero siempre es bueno someter a prueba una hipótesis con más estudios, o sea, que vengan otros laboratorios que aporten más evidencia a favor o en contra, de forma de establecer una verdad más robusta. Desde este punto de vista, lo que se entiende por ciencia es establecer una verdad factual, no se hace casi nunca con una sola publicación aceptada, se hace con varias. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que existen muchas formas de obtener evidencia y a la medida que evoluciona la tecnología, cada vez son mayores y mejores las formas de obtener evidencia y por lo tanto muchas veces conviene esperar a que más investigadores sometan a prueba las mismas conjeturas con nuevos instrumentos, con mejores instrumentos. Y si es que todas estas evidencias aportadas por la comunidad científica que participa, no solamente un grupo aislado, ¿no es cierto? Si toda esta evidencia van convergiendo a favor de una hipótesis, ahí recién vamos estableciendo una verdad factual. Yo aquí tengo una fotografía de los distintos instrumentos que existen, por ejemplo, en química para aportar evidencia respecto a la composición química del mundo, y cada vez se forman más, se construyen más. Por lo tanto, y además es muy poco probable que un grupo de investigación cuente con todos estos instrumentos, tendría que ser un grupo de investigación multimillonario. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno hace, ¿no es cierto?, en ciencia? Uno, en la medida que se van publicando trabajos que van aportando mayores evidencias, ¿no es cierto?, estos trabajos van aportando nuevas o mejores evidencias y estas evidencias pueden seguir estando a favor de una hipótesis, como a veces pueden refutarla. Eh, por lo tanto, la verdad factual, ¿no es cierto?, la verdad de cómo funciona el mundo, no se establece con un paper, se establece con varios papers. Si uno ve que respecto a un tema, la mayoría de los trabajos aportan evidencias a favor respecto a una idea, uno ahí empieza a concluir que esa idea es cierta o es verdadera en el contexto científico de la palabra. En el fondo esto es lo que se llama el peso de las evidencias, ¿no es cierto? Yo aquí pongo en esta fotografía, en esta diapositiva, 5 trabajos, pero en la realidad este estudio del cúmulo de evidencia normalmente son decenas o cientos de trabajos los que se analizan en su totalidad, ¿no es cierto?, para ver hacia dónde se inclina la balanza de la evidencia, si es que se inclina a favor o en contra de una idea. Muchas veces las evidencias no son suficientes para concluir nada, ni a favor ni en contra de una idea. A veces las evidencias son suficientes para concluir a favor de una idea, a veces las evidencias son suficientes para concluir en contra de una idea. Eso depende del cúmulo de evidencia. ¿Quién analiza esto? Porque son muchos trabajos. Esto normalmente no lo hace una persona común y corriente, lo hace un especialista en el tema, y es lo que se llama una revisión. Las mismas revistas científicas encargan a científicos profesionales que hagan revisiones. Eh, es decir, le dice a una persona, le dice, usted es experto en un tema, por ejemplo, usted es experto en el tratamiento del SIDA, por ejemplo, y le dice, dado que ya hay décadas de trabajos, o sea, existen cientos de trabajos publicados en la última década respecto a la eficiencia de los tratamientos para controlar el SIDA, ¿no es cierto?, provocado por el VIH, yo le voy a encargar a usted a que haga una revisión de todos los trabajos que han habido en los últimos 10 años, que analice las evidencias y vea si es que hay alguna conclusión. Eso es lo que se llama una revisión, un review. ¿No es cierto? Existen muchos reviews en los distintos temas y las revisiones o reviews son encargados a una persona o a un grupo de personas expertas en un tema. Estas personas hacen un análisis exhaustivo de todos los trabajos que hay
y en base a ciertos estándares para construir revisiones, ¿no es cierto? Los cuales consisten en a veces aislar los trabajos mal realizados, ¿no es cierto? O los trabajos que tengan conflicto de interés, normalmente los aíslan de estas revisiones y en base a los trabajos que cuadran con los estándares de construcción de revisiones, concluyen. Y ahí se establece lo que es la balanza de las evidencias. Ahí recién se establece cierta verdad factual. Existe un debate que yo lo he leído más que nada en humanidades, ¿no es cierto? Que yo creo que es un debate ficticio respecto al concepto de verdad y al concepto de hecho. La definición de lo que es un hecho, he encontrado un par de definiciones, ¿no es cierto? Que una dice, por ejemplo, un hecho es el estado de las cosas en el mundo. Por ejemplo, es un hecho que nuestro planeta es esférico, o tiene forma esférica. Hay otros que definen hechos como acontecimientos o sucesos que ocurren por la acción de la naturaleza. Independiente de que las dos definiciones no se parecen mucho, sí tienen algo en común, que los hechos están en el mundo, no en mis ideas respecto al mundo. Por lo tanto, los seres humanos no construimos hechos, los hechos están ahí y nosotros queremos develarlos, por así decirlo. Sin embargo, se ha construido un término que yo considero que es innecesario, ¿no es cierto?, que se llama hecho científico. Fíjense que yo no he encontrado una definición como formal de lo que se entiende por hecho científico. Sin embargo, los que hablan de aquello, ¿no es cierto?, dicen que eso, al menos se refieren a ese término como un constructo social de la ciencia. Por ejemplo, dicen que la evolución es un hecho científico, es decir, es un constructo de la comunidad de biólogos evolutivos, por ejemplo. Eh, Ahora, al respecto yo quiero decir una pequeña cosa, porque no quiero extenderme mucho en esto, porque esto es un debate ficticio que dentro de la ciencia no existe, ¿no es cierto? Se da solo en otras áreas del conocimiento. Una cosa es, como yo dije, mis ideas respecto al mundo y otra cosa es cómo el mundo es. Lo que nosotros construimos en ciencia son modelos respecto al mundo, es decir, representaciones conceptuales más o menos de cómo sería el mundo en base a nuestro conocimiento imperfecto de este. Por lo tanto, nosotros cuando a la derecha tenemos un modelo de planeta, ¿no es cierto? Que decimos, mira, el planeta tiene un núcleo de hierro líquido, tiene corteza terrestre, una capa de agua y de gas, ¿no es cierto? Ese es un modelo de nuestro planeta. Nosotros sabemos que el planeta es más complejo que eso, pero para tratar de entenderlo, asumimos que el planeta tiene estas características esenciales y lo estudiamos en base a ello porque no podemos incluir todas las variables aún. La realidad es mucho más compleja de lo que nuestras ideas pueden reflejar. Por lo tanto, lo que yo estoy de acuerdo es que lo que se construye en ciencia son modelos respecto al mundo, no hechos científicos. O sea, de hecho la palabra hecho científico está de más. Lo que existen son los hechos. No existen hechos científicos como tampoco existen hechos no científicos. La evolución es un hecho, no es un hecho científico. Porque los científicos no construyen la evolución. Los científicos estudian la evolución. Por lo tanto, lo que construimos son ideas y modelos respecto a ese proceso natural. Eh, yo doy cierta credibilidad al concepto de hecho científico solamente en el campo de las ciencias sociales, quizás, por ejemplo, la sociología, porque es cierto que hay algunas estructuras que son construidas por los humanos, como los países, los sistemas políticos, educativos, pero eso es un punto mínimo de lo que es la realidad. Los seres humanos somos una cosa despreciable respecto a la totalidad del universo. Por lo tanto, cuando escuchen la palabra usted hecho científico, mírenla con harto escepticismo, ¿no es cierto? Decir hecho científico es tan absurdo como hablar de las plantas socialistas. Las plantas no son socialistas, son plantas, ¿no? No existen plantas socialistas. El socialismo es un constructo humano, pero las plantas no. Decir hechos científicos, no existe, existen hechos. No existen hechos científicos o hechos no científicos. Eso no tiene sentido. Lo que entendemos por verdad, por lo tanto, un poco para sintetizar, es qué tanto nuestras ideas se ajustan a cómo el mundo es. ¿No es cierto? Nuestras distintas ideas que se sintetizan en modelos respecto al mundo, por ejemplo el modelo atómico, se aproximan en algo a cómo son, a cómo es el mundo, por ejemplo, a cómo son los átomos en la realidad. No son perfectos, es decir, esa correspondencia a nuestras ideas acerca del mundo y cómo el mundo es, no es perfecta. Por lo tanto, nuestras ideas tienen algo de verdad, pero distan bastante de ser la verdad absoluta. Todos nuestros modelos son representación aproximada de cómo el mundo es. Por ejemplo, el modelo del gas ideal en química, ¿no es cierto?
que asume que las partículas de gas no interaccionan entre sí y no tienen volumen, parte de supuestos que son falsos. Pero sí tienen algo de cierto, ¿no es cierto? De que las partículas colisionan, ¿no es cierto? Que se repelen. Y por lo tanto, lo que se llama verdad en ciencia es el grado de correspondencia que hay entre nuestras ideas y cómo el mundo es. ¿Y cómo estimamos esa correspondencia? A través de la suma de evidencias. Mientras más se ajustan las evidencias, en plural, evidencias, a cómo nosotros creemos que es el mundo, por lo tanto quiere decir que nuestras ideas son más cercanas a la verdad de cómo el mundo es. Por lo tanto, en ciencia no existe la verdad absoluta, pero tampoco existe el relativismo de que las ciencias son puros consensos, que es el otro extremo que también encuentro nefasto. Eh, por lo tanto, hay que entender el concepto de verdad en un contexto mucho más amplio de afirmaciones dicotómicas, ¿no es cierto?, que se pueden someter a prueba con evidencias directas. O sea, yo puedo decir eh, como una verdad absoluta, ¿no es cierto?, que en estos momentos en mi bolsillo no existe un billete de $1, porque yo tengo acceso a mi bolsillo, ¿no es cierto?, tengo la mano ahora metido en mi bolsillo, no detecto ningún dólar ahí, no hay, no veo, no hay un dólar ahí, por lo tanto esa idea es falsa. Lo que sí es cierto es que en mi bolsillo en este momento hay un trozo de papel y eso es verdadero. Ese trozo de papel lo estoy viendo, lo estoy tocando. Eh, pero la mayoría de las afirmaciones que se someten a prueba en ciencia no son estas afirmaciones que se pueden, digamos, corroborar de forma directa. Este es el fin de la discusión y espero que les haya quedado un poco más claro qué se entiende y cómo se estima la verdad en ciencia. Muchas gracias.